Domingo 13 de abril del año 2023. Hoy quiero hablar sobre lo que es el creyente falso, lo que el apóstol San Pablo dijo en segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Segunda carta de Corintios 11, 26. El apóstol se refirió a los diferentes peligros por los cuales él pasó como ministro del Señor, los diferentes padecimientos que él vivió en carne propia, de tal manera que entre los diferentes padecimientos que él vivió, él hace un apunte, dice, entre falsos hermanos. Estaba yo mirando y pensando yo este pasaje y estaba observando cuáles son las características de los falsos hermanos, las diferentes características de los falsos hermanos, y estaba correlacionando las diferentes características de los falsos hermanos con el trigo y la cizaña. Estaba mirando un documental sobre el trigo y la cizaña, y la persona que mandó por las diferentes redes el documental, él dice, ustedes verán una gran inmensidad de tierras sembradas de trigo, y señalaba el trigo. Pero entre este gran trigal, usted va a observar esta rama que yo tengo en mi mano, que es muy parecida al trigo, pero que es la cizaña. Entonces el hermano explicaba que el trigo y la cizaña son idénticos, su tallo es idéntico, su hoja es idéntica. Y a mí me habían enseñado que era que la cizaña no tenía ningún tipo de fruto. Y el hermano explicaba, sí tiene fruto. Y el fruto de la cizaña es un veneno, es algo mortífero, que en los Estados Unidos lo procesan y sacan un producto, pero que es veneno para el ser humano. Entonces él dice, tienen la misma estatura, tienen el mismo grosor, pero es idéntico. Mírelo, observe usted. Y el hombre señalaba la espiga de trigo y la espiga de la cizaña. Idéntico, como decimos. Tremendo eso. Entonces, hoy, esta noche me puse un poco triste. Llegó a mi corazón cierta tristeza, porque nosotros estamos en una labor, estamos en un proyecto. Hay conmigo involucrados unos 7 hermanos de Cartagena que están colaborando con la obra, están ayudándome en la obra, porque esto no es un trabajo de una persona ni de dos, esto es un trabajo, tiene que ser un trabajo en equipo. Y es así como Isaí envió a David con una cantidad de panes, con una cantidad de uva pasa, una cantidad de alimento para aportar a los que estaban peleando la batalla de Jehová en el campo de Gat con los filisteos. Entonces, el primer ministerio que desarrolló David fue el ministerio de la obediencia y después el ministerio del servicio. De esta manera hay algunos hermanos que, aunque nunca han venido a Santa Rosa a predicar de una manera directa, pero nos ayudan, nos apoyan cada vez que ellos pueden. Entonces, estaba observando yo, caramba, nosotros después de este trabajo que estamos haciendo, ¿qué hermanos serán falsos? Pensando yo en los falsos hermanos. Bueno, esto no lo determina el hombre, esto lo determina es el Señor. Solamente el Señor sabe quién es falso y quién no es falso. Pero Dios nos da a nosotros la enseñanza, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y de esta manera la palabra de Dios señala una serie de
actitudes del cristiano falso, de comportamiento del cristiano falso, de fruto del cristiano falso. Entonces estamos mirando que el apóstol Pablo recibió persecución también de los falsos hermanos. Entonces estamos mirando que el primer punto del creyente falso es que la persona es desobediente. La persona que imita el cristianismo, dice que va a entrar al cielo, dice que es cristiano, pero es falso, es que no camina con la iglesia. Mientras que la iglesia estamos en un proyecto, estamos en una posición, estamos en un propósito, él como creyente falso está pensando en otra cosa. Por decir algo, vamos a hacer un ayuno tal día. Entonces, ese día del ayuno, él propone hacer otra actividad e irse para otro lado, porque es falso. O sea, no es legítimo. Y al no ser legítimo, al pasarlo por la prueba, inmediatamente sale a luz lo que en sí hay en la persona. La prueba hace emerger, hace salir lo que está escondido. Entonces, otra característica del creyente, del hermano falso, es que él hace un esfuerzo, pero realmente le es imposible mantenerse, porque solamente los nacidos de nuevo pueden permanecer asistiendo a las escuelas dominicales con fidelidad, porque el creyente legítimo es el que se esfuerza, es el que escucha la voz de Dios que le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La persona que es falsa no resiste, sino que hace como hacen algunas religiones cuando pueden. Yo voy a ver si me queda tiempo. Ese es el creyente falso. Otra característica del creyente falso es que él nunca piensa ni habla como iglesia, sino que él dice, si la iglesia se reúne, si la iglesia se muda de aquí, si la iglesia se va para otra parte, pero él no se involucra, porque él es falso. Él es falso. Él es idéntico a los demás, pero a él le hace falta la originalidad, le hace falta realmente la legitimidad. Y es por eso que al pasar la prueba, él no pasa la prueba, porque él, como dice el argot popular, pela el cobre, es decir, da a conocer en sí lo que es él. El creyente falso siempre está resentido. El creyente falso siempre está viendo defectos, siempre está viendo errores, siempre hay algo que no le gusta, siempre está hablando de los pastores, siempre está hablando del uno, está hablando del otro. Nunca está contento con la iglesia. Hay algo en él que lo hace rechazar la iglesia, porque la iglesia, su esencia es divina, la esencia de la iglesia es celestial, la esencia de la iglesia es pura, la esencia de la iglesia es verdadera, pero como él es falso, entonces él no encaja dentro de esa esencia. Otra característica del hermano falso o del creyente falso es que nunca puede diezmar con fidelidad para sostener la obra de Dios. Por cuenta de él, que los echen a la calle o se vayan debajo de un árbol o ellos han de ver qué van a hacer. Por cuenta del creyente falso, el creyente falso nunca dice: no, yo voy a darle al Señor lo que es del Señor y a César lo que es del César, porque Dios cuenta conmigo. El creyente que es falso no dice así. El creyente que es falso siempre tiene una excusa para no darle a Dios lo que es de Dios, ni a César lo que es del César. Él le da lo de Dios, se lo da al César. En otras palabras, él se queda con todo, porque él no va a apoyar. Él da cualquier limona, cualquier 10,000 pesos, 20,000 pesos, hasta ahí. Pero él no va a decir: yo voy a sacar mis diezmos son 200,000 pesos o 500,000 pesos. Yo los voy a dar porque necesitamos cancelar, necesitamos hacernos un terreno, necesitamos... No. El creyente falso, olvídese que el creyente falso va a hacer un acto de fidelidad financiero al Señor. Porque el creyente falso tiene a Dios fuera de su finanza.
El creyente falso no está de acuerdo con las leyes divinas, como dice Malaquías 3:6. Ustedes desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes. Entonces el creyente falso es un creyente que usted lo ve tocando palmas, Biblia bajo el brazo, pero él es falso. Si con él se va a contar para que la iglesia compre un terreno, no lo va a comprar nunca. ¿Por qué? Porque ese creyente es falso. Entonces, dice el apóstol San Pablo que él sufrió persecución entre los creyentes falsos. El creyente falso nunca acepta una reprensión, nunca acepta una exhortación, nunca acepta que se le confronte, nunca acepta que se le diga, hermanito, quisiéramos como que usted nos dé una explicación por qué usted hace eso, porque no va más a la iglesia. Como usted se ponga a estarle enfrentando de la manera que lo haga, no va más a la iglesia. Porque el creyente falso no acepta exhortación de ninguna clase. ¿Por qué es falso? Él no puede pasar la prueba de la exhortación porque es falso. El apóstol San Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Segunda de Corintios, anótalo si quiere y léalo, y dice que él sufrió por los falsos hermanos. ¿Quiénes eran estos falsos hermanos? Eran personas, Biblia bajo el brazo, rollos bajo el brazo, que cantaban, adoraban, levantaban sus manos, pero ellos no caminaban con el apóstol San Pablo, ni estaban de acuerdo con su ministerio, ni apoyaban el ministerio. Ellos hacían solamente, era acto presencial, para que los demás vieran que ellos estaban allí. Pero Pablo no contaba, así como la cizaña, cuando llegue el momento, ya llega la realidad del momento, cuando a la cizaña le toman los frutos, como se la revuelvan junto con el trigo, echa a perder el trigo. Echa a perder el trigo. ¿Por qué? Porque esa es la acción de la cizaña y esa es la acción de los cristianos falsos. Amado, el cristiano falso, tarde o temprano, se sale con la suya. Doy gracias al Señor porque usted es un cristiano verdadero. Dios ha sembrado en usted una semilla y usted está dando frutos verdaderos. Usted sabe que no es el hombre quien le ha hecho el llamado a usted, ha sido el Señor, y usted sabe que su compromiso no es con hombre, es con Dios, porque Romanos 14:11 dice que es a Dios a quien le vamos a rendir cuenta. No le vamos a rendir cuenta a los hombres, le vamos a rendir cuenta es a Dios. Por lo tanto, usted sabe que si usted ha sido llamado y Dios le ha hecho un llamado, usted es responsable de ese llamado y usted tiene entonces que entregarle al Señor ese corazón para que Dios haga crecer en usted su gracia, su misericordia y su amor. Gracias por suscribirte. Ya llevamos 313 suscriptores, pero falta usted. Usted no se ha suscrito. Suscríbase, por favor. Y si a usted le gusta este mensaje, le gustó, entonces deme un me gusta. Y si puede compartir el mensaje, compártalo. Comparte este mensaje que es de edificación para otras personas. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, República de Colombia. Lluvia de bendiciones.